Les presento al doctor Juan Camilo Aguirre. Él es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, es psiquiatra de la Universidad CES y es subespecialista en psiquiatría pediátrica de la Universidad de Antioquia. Actualmente es una de las personas y una de las figuras más importantes que tenemos en la psiquiatría infantil en Antioquia y por supuesto, pues ahora en la UPTC. Doctor Juan Camilo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por ser parte de este proceso educativo y siempre bienvenido a que es su hogar, que es SMDUPTC. Bienvenido. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por invitarme. Estoy un poquito preocupado por el sonido y me confirman porque yo he estado teniendo muy mal sonido de este ratico de lo que han estado conversando y no sé entonces cómo estará la conexión a internet. Me confirman si me alcanzan a escuchar bien o está difícil. Te escuchamos viendo. Ah, bueno, perfecto. Es que por aquí en Medellín sí ha estado Bien, complicado el tema del clima y, y sí se preocupa uno a veces por esto. Bueno, muchísimas gracias otra vez por haberme invitado, por estar acá, permitirme estar acá con ustedes. Yo creo que este es un tema que es muy importante y como estabas mencionando, Daniel, pues yo creo que es un tema que teníamos que hablar. Estamos en el mes de conciencia para la prevención del suicidio y definitivamente pues es un tema que teníamos que hablar y el tema del suicidio en niños y adolescentes muchas veces es bastante menospreciado, subvalorado, no se tiene muy en cuenta como las realidades que suceden con nuestros niños y en ese sentido pues creo que tenemos pues como esa deuda, sí, que tenemos que mejorar pues como es lo que vamos a hacer. Entonces pues como que este ratico vamos a tratar precisamente pues de enfocarnos a tratar de mejorar bastante nuestro conocimiento, entender qué es lo que estamos haciendo y espero pues que obviamente que sea muy productivo pues lo que vamos a hacer. Como yo veo que hay un montón de gente, cosa que me alegra mucho, yo creo que le propongo pues a Aniel que como yo aquí en el Meet no voy a ver ni qué escriben ni nada, más bien que vayan dejando por el chat las preguntas y ahí las vamos filtrando y al final tratamos de hacer una sesioncita pues como de preguntas que hayan llegado desde el público. Yo les prometo que voy a tratar de no extenderme demasiado para que tengamos pues como la oportunidad también de resolver algunas preguntas. Muy bien, permítanme, vamos a poner la presentación entonces. Listo. Bueno, entonces empezar a hablar de suicidio en niños, niñas y adolescentes. Porque decir niños, niñas y adolescentes, a ver, yo de entrada no soy muy, particularmente no soy muy fan del lenguaje inclusivo. Creo que el lenguaje es el lenguaje y que el lenguaje es inclusivo de por sí, que los exclusivos somos nosotros. Pero lo escribo específicamente como niños, niñas y adolescentes porque las realidades por las cuales aparece el lenguaje inclusivo sí existen y en algunas condiciones especiales es muy importante recordar que hay condiciones de género que, que pueden hacer más difícil la situación de las niñas o de los niños frente a ciertas situaciones. Listo, entonces eso como para aclarar ahí, pero entonces vamos a arrancar. ¿Por qué hablar del suicidio? Estas son las últimas estadísticas que nos trae la Organización Mundial de la Salud. De hecho, son unas estadísticas viejitas y casi que podemos pensar que esto ha aumentado bastante. Y si pensamos que esto ha aumentado bastante, pues termina siendo una cosa muy asustadora. La OMS, estas estadísticas eran para el año 2012, si no estoy mal, hablaban de que habían 800.000 personas que fallecían al año por suicidio. Eso es una cantidad, pues, eh, hablar de 1 millón de personas que se mueren cada año por esta causa, que es una causa que de principio es prevenible, por supuesto nos tiene que preocupar bastante. Que ocurre una muerte cada 40 segundos. O sea, en el rato que yo llevo acá, pues habríamos que pensar cuántos muertos ya hay en el mundo. Y definitivamente se empieza a volver una condición cada vez más y más preocupante en el mundo. Y les traigo una tablita
que es la que les pongo ahí, que es pues un estudio pues que es viejito, pero que es como lo que nos trae, donde pone como cuál es la fuerza y el impacto que tiene el suicidio entre las principales causas de muerte entre adolescentes y adultos jóvenes en el mundo. Y vemos pues cómo el suicidio se vuelve en lugares como el nuestro, en Sudamérica, la tercera causa de muerte pues violenta eh, en adolescentes y adultos jóvenes, y vemos pues que esto entonces es algo que nos tiene que llamar la atención. Por supuesto pues hay otros lugares como Norteamérica, Europa, donde probablemente pues el suicidio es mucho más alto y habría que entender las características pues, socioculturales, pero sin duda pues sigue siendo algo que nos llama mucho la atención. Miren que para esta estadística también que nos trae la Organización Mundial de la Salud un poquito más actual, dentro de la cifra que se contó para el 2016, los suicidios que se consumaron entre los 10 y los 19 años, que estaríamos hablando de los niños y los adolescentes, suman alrededor de poco más de 60.000 niños y adolescentes muertos en un año, ¿cierto? Eso definitivamente es algo que nos tiene que preocupar mucho, que si nos corremos un poquito hasta los 25 años, que serían los adultos jóvenes y que casi que en algunos estudios pues podríamos pensar que son incluso que hasta adolescentes serían otros 80.000 a lo que ya va, entonces definitivamente y se empieza a salir de una idea que se tenía, que se manejaba con el tema del suicidio, y era que el suicidio era más bien de adultos mayores, e incluso era más frecuente en la tercera edad, y nos empezamos a ver como realmente la población más afectada es la de los jóvenes, ¿cierto? Los adultos jóvenes, miren que hasta los 29 años realmente es la gran mayoría. Así lucen los mostradores, vitrinas, maniquíes y fachadas de miles de locales comerciales que por primera vez en varios meses no abrieron. ¿Me están escuchando? Estamos muy contentos de Les recuerdo por ahí para los micrófonos que los mantengamos cerrados para que podamos investigado por manipulación de testigos, debía ser procesado por el antiguo régimen penal. Esta es entonces la determinación adoptada por parte de esta funcionaria. Bueno. Dentro de entonces, siguiendo con la epidemiología, cuando estamos hablando de qué otras condiciones son importantes, pues es muy importante considerar la edad. Como les estaba diciendo, pues antes se hablaba que el suicidio era una condición mucho más típica, definitivamente, pues de mayores, ¿cierto? De personas mayores, pero cada vez nos damos cuenta que son los adolescentes y los adultos jóvenes los que representan el grupo de mayor riesgo de suicidio. Y eso pues obviamente es algo que nos tiene que preocupar y que nos tiene que llamar la atención de una manera importante. Afortunadamente pues el suicidio en los niños y prepúberes sigue siendo pues raro, pues el suicidio completado completo pues sigue siendo pues una condición extraña, y eso pues nos da alguna tranquilidad, pero sin embargo pues los adolescentes siguen siendo pues medio de preocupación. En condiciones de género es muy importante tener en cuenta algunas precisiones que son realmente, sí que sucede lo mismo que en los adultos. Vemos que las tasas de suicidio completado son mucho más altas en hombres que en mujeres, con una proporción aproximada de 4:1. Y esto está pues mucho más asociado a que los hombres tienen medios mucho más violentos que terminan siendo mucho más letales a la hora del intento de suicidio que dentro de las mujeres. Pero por supuesto, esto también se lleva pues en espejo que el número de intentos, la proporción de número de intentos es muchísimo más alta dentro del género femenino que dentro del género masculino. Y eso también pues nos hace pensar, como les decía, que hay situaciones en las que nos tenemos que llamar mucho la atención sobre qué es lo que está sucediendo. Y esto es importante pensarlo, y lo vamos a ver ahorita más adelante cuando sigamos conversando del tema, porque tiene que ir cambiando esa idea de entrada que se va generando del famoso dicho de que perro que ladra no muerde, ¿cierto? Aquí tenemos que convencernos más bien es que tanto va el agua al cántaro hasta que al fin se rompe. O sea, cada intento de suicidio tiene que ser una gotica más, y tendría que preocuparnos pues que lo intenten muchas veces. ¿Cómo es la epidemiología de los pensamientos y de los intentos de suicidio dentro de los adolescentes? Los últimos estudios pues muestran más o menos, dentro de las grandes encuestas, de todos modos estas encuestas
entiendan que varían bastante, ¿cierto? Cambian mucho dependiendo pues de los lugares donde se hacen. Estas encuestas no son muy fiables para nosotros si fuéramos a hablar de eso, porque realmente son todas hechas en Estados Unidos y en Europa, pero digamos si nos hace darnos una idea, más o menos hasta el 15% de los adolescentes ha considerado seriamente un intento de suicidio. Eso pues es una cosa que nos tiene que preocupar y alarmar terriblemente. Y hasta entre el 7 y el 8% efectivamente terminan realizando un intento de suicidio. ¿Sí? No estamos hablando de suicidios consumados. Por supuesto, los suicidios consumados siguen siendo bajos, afortunadamente siguen siendo bajos, pero siguen siendo unos porcentajes muy altos. Como veníamos hablando, pues entre más se intenta, pues más probabilidades hay. Y miren que hay un porcentaje que es muy significativo, que es entre el 2 y el 3% de estos muchachos, estos adolescentes que tienen un intento de suicidio que efectivamente deja lesiones que requieren tratamiento médico, que son lesiones que potencialmente pueden llegar a dejar secuelas muy significativas para el resto de su vida. Entonces, esto estamos hablando cuando no lo pensamos en el global, sino que solo estamos pensando en los adolescentes. Aquí estamos viendo pues un grupo poblacional en riesgo muy alto. ¿Cuáles son los métodos de suicidio más frecuentes? Pues históricamente una de las cosas más comunes que se habían encontrado siempre había sido el autoenvenenamiento, ¿cierto? Tomar pastillas, tomar veneno, tomar cualquier cosa que se encontraban en la casa. Eso era pues como lo más frecuente dentro de los niños. Sin embargo, y esto es una cosa que lo hemos visto incluso muy desde lo personal, incluso con algo incluso de preocupación, es ver cómo el ahorcamiento dentro de los niños se ha vuelto muy importante y cada vez vemos niños prepúberes y niños con intentos de ahorcamiento muy serios, con secuelas muy graves por estos ahorcamientos y eso pues obviamente no solamente es una cosa que es terrible para el niño, sino que el impacto de ese intento de suicidio genera una repercusión enorme dentro del grupo familiar, dentro del grupo social, dentro del colegio. Es decir, esto deja pues unas secuelas importantes. A nivel de los adolescentes, el ahorcamiento pierde un poquito, ya no es tan común, ¿cierto? El ahorcamiento baja un poquito y se vuelve mucho más común dentro de los adolescentes hombres el uso de armas de fuego. Y dentro de las mujeres, el tema del envenenamiento. Eh, Muy preocupante porque pues uno debería esperar que los adolescentes no tuvieran tanto acceso a estos métodos tan letales. Incluso, por supuesto, estas son estadísticas obviamente de países como Estados Unidos, donde el acceso a las armas es muy fácil, pero el acceso a las armas incluso que tienen los jóvenes en nuestro país, donde se supone que hay un control de armas, sigue siendo pues muy alto y realmente se ve bastante. Y otra situación que es muy importante tener en cuenta, especialmente pues en un país como el nuestro, sobre todo cuando no estamos en las grandes ciudades, sino que nos alejamos un poquitico más, y es el envenenamiento por plaguicida. Eh, es frecuente, es importante con algunas dificultades y es que es a veces un poquito más larvado, un poquito más lento, los jóvenes lo van tomando de a poquitico y esos intentos de suicidio, pues digamos cuando llegan el envenenamiento es tan alto que tiene pues muy poca reversibilidad y tendríamos que pensar que estos muchachos adolescentes en el campo que se presenten con casos súbitos que no entendemos, el autoenvenenamiento con plaguicidas siempre tengan en la cabeza como una posibilidad importante a la hora de diagnosticar un paciente pues en urgencias. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que nos hagan sospechar, que nos hagan poner en alerta frente a una posibilidad de suicidio? Yo creo que aquí empezamos uno de los temas probablemente pues como más álgidos y más importantes de lo que tiene que ver con esto. Y es tratar de predecir qué joven tiene más riesgo de un intento de suicidio. Entonces, dentro de los riesgos de suicidio, probablemente el factor o el factor de riesgo más importante son los intentos de suicidio previos. Es
en la mayoría de los estudios es el predictor más importante, si no uno de los más importantes, para próximos intentos y para suicidios completados. No solamente para intentos, sino para efectivamente tener el suicidio completado. Entonces, todos los pelados que ya lo han hecho antes tienen que preocuparnos. ¿Se acuerdan lo que les decía hace un par de minuticos? Que durante muchos años, incluso pues cuando a mí me formaron como médico, era muy típico escuchar a los profes cuando no había mucha conciencia alrededor de este tema, decir que perro que ladra no muerde, ¿cierto? Entonces, que el que mucho lo intenta es porque nunca lo va a hacer. Hoy en día tenemos muy claro que el principal predictor para que esto termine pasando y que sea un suicidio completo es que lo haya hecho antes. El 30% de los suicidios tienen antecedentes de intentos previos. Entonces eso es un tema que es muy importante. Después de un intento, la probabilidad de que lo vuelva a hacer es 20 veces mayor comparado con una persona que nunca lo ha intentado. Entonces, estamos hablando que el riesgo se aumenta 20 veces, ¿cierto? Solamente por haberlo intentado una vez, él tiene 20 veces más riesgo de que lo vaya a volver a intentar. Y ojo, que ese riesgo de suicidio, entre más grave, entre más intentos hay, está más asociado con mayor gravedad, ¿sí? Y eso es exactamente lo que les estaba explicando. O sea, puede que parezcan intentos muy pequeñitos, muy bobos, que nosotros podemos subvalorar mucho, pero realmente entre más pasan, más intentos hay, más riesgo hay de que el próximo sea más grave que el que está sucediendo, el que acaba de pasar y que efectivamente sea mortal. Entonces, esos intentos de suicidio previo serán siempre el principal factor de riesgo. ¿Qué otro factor de riesgo? El segundo evento pues asociado y que probablemente sea también de los que tienen más fuerza, ¿cierto? Digamos en los estudios que uno ve en el mundo, estos dos son los que se compiten en general el primer puesto de cuál es el principal factor de riesgo asociado a los intentos de suicidio o los intentos previos o la presencia de un trastorno psiquiátrico. Entonces, en general, uno podría decir que todos los intentos de suicidio, todas las personas que cometen un suicidio o tienen un intento de suicidio, tienen una patología psiquiátrica de base. Por supuesto no existe como en medicina, como les han enseñado, pues no existe el nunca ni el siempre, pero cuando uno habla de 90%, pues uno ya sí va como muy a la segura, muy a la fija, que eso va con seguridad a lo que pasa ahí. Ese 10% que no tiene un trastorno psiquiátrico, incluso son los suicidios que no se logran estudiar, que no se logra saber muy bien de dónde es que están apareciendo, por qué fue lo que pasó, que no se logra hacer una adecuada necropsia psicológica para saber qué fue lo que sucedió, o pues existen pues algunas grupos sociales donde, digamos, el suicidio, o en algunas culturas donde el suicidio culturalmente pueda tener pues otra concepción y pues pueda pasar, pero es, digamos, lo mínimo, no es con lo que ustedes se van a encontrar en general. Y dentro de los trastornos psiquiátricos, ¿cuáles son los más comunes? Por supuesto, de lejos, lo más común van a ser los trastornos en el estado de ánimo, los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, muy asociados ahí. Es muy importante los trastornos de conducta y esto es muy fuerte porque miren que nosotros en la adolescencia vamos a tener pelados con un trastorno por déficit de atención, hiperactividad, que puede que no tenga una depresión, pero sí está en mayor riesgo de suicidio solo por ese trastorno específico de la conducta, pues, o ese trastorno externalizante de la conducta como es el déficit de atención, porque son muchachos que son más impulsivos. Recordemos además que los muchachos en la adolescencia o cuando estamos en la adolescencia, nuestro cerebro apenas está en pleno desarrollo y que esa formación de la neocorteza, finalmente esas áreas a nivel de la corteza prefrontal que son las que nos enseñan a controlar los impulsos, a inhibirnos, a planear, no están completamente desarrolladas y por eso somos muy impulsivos y ese mal control pues nos pone en mayor riesgo de que nos pase algo. El trastorno por consumo de sustancias cada vez ese viene aumentando. Yo creo que posiblemente en unos años, en los estudios que vayan saliendo, en los nuevos estudios, vamos a ver que el consumo de sustancias va a venir subiendo. Probablemente es uno de los factores más asociados y es de los factores de riesgo que digamos, los estudios más nuevos de suicidio
le remarcan a uno el pelado que tiene trastorno por uso de sustancias y tiene depresión o tiene ideación suicida, es una persona de alto riesgo para cometer suicidio y es una persona que se tendría que cuidar. Y otro elemento que viene ganando importancia en los últimos estudios son los problemas, los trastornos del sueño. Y se ha asociado de una manera importante el insomnio con la ideación y la conducta suicida en adolescentes y en adultos jóvenes. Entonces, si ustedes están ahí y empiezan a sumar y tienen un ánimo como deprimido, además fuma marihuana para poder dormir porque tiene un insomnio crónico, pues es una persona y empieza a decir que está pensando en morirse, pues es una persona que le tenemos que prestar mucha más atención y pensar que algo puede estar sucediendo ahí. ¿Qué otros factores de riesgo importantes dentro del ambiente familiar? Entonces, entender que todo lo que tenga que ver con psicopatología paterna y sobre todo los antecedentes de conducta suicida dentro de la familia aumentan de manera importante el riesgo de suicidio de un niño o de un adolescente, especialmente dentro de los niños. Recuerden que pues, si mi papá o mi mamá tienen una psicopatología, pues yo moldeo mi vida en función de esa psicopatología que veo todos los días, pero si además de eso, pues tengo que ver o presenciar el suicidio dentro de la familia, pues también eso digamos, se mete dentro de mi repertorio de posibilidades. Entonces, está visto que los niños de padres con trastornos del estado de ánimo muestran más intentos de suicidio que aquellos que no. Entonces hay que pensar en eso. Por supuesto, se puede explicar desde la genética, desde la epigenética, es decir, desde el impacto y desde la presión que puedan hacer los factores ambientales, pero definitivamente es algo que hay que pensar. La adversidad psicosocial. Entonces, si bien el suicidio no respeta, como dicen por ahí, ni clase, ni credo, ni condición social, lo que sí está muy claro es que es mucho más frecuente dentro de la pobreza, dentro de esas condiciones de pobreza, que haya la ideación y el comportamiento suicida. Entonces, volvemos a lo mismo, países como el nuestro, donde la adversidad psicosocial abunda, sería algo que tendríamos que estar preguntando con más frecuencia. La historia de abuso y de maltrato infantil, y esta es muy importante porque también es otro de esos factores de riesgo que venimos estudiando más, que probablemente no ganaban importancia, pero que en los últimos años vienen ganando cada vez más importancia, y es que vemos que los niños que han sido víctimas de cualquier clase de abuso, maltrato o negligencia durante la etapa infantil, pues tienen mucho más riesgo de suicidio casi que en cualquier etapa y en cualquier momento de la vida. Entonces uno tendría pues como que preocuparse y pensar en qué es lo que pueda estar sucediendo por ahí. Y ojo que la gravedad, por ejemplo, cuando estamos hablando de abuso sexual, la gravedad del abuso sí se correlaciona con el riesgo de intentos de suicidio. Entonces, yo sé que a veces, y yo muchas veces estoy en contra de eso, lo reconozco, pues hablar de la gravedad cuando uno habla de abuso sexual, pues es como fastidioso, porque yo creo que todo es igual de grave, ¿cierto? Los tocamientos tendrían que ser igual de graves que la penetración, pero sí es muy claro en este tema de suicidio que entre más disruptivo, más grave, más transgresor es ese abuso sexual, está mucho más correlacionado con la presencia de eventos de suicidio. Los estresores también los venimos estudiando y hay uno que yo lo pongo ahí y que es muy importante, porque aunque algunos estudios pues lo ponen de primero, pues en general pues no termina, pero uno sí lo ve y lo preocupa, que es el tema del acoso y del matoneo escolar. El tema del acoso y el matoneo escolar viene ganando una importancia altísima en el tema de los trastornos del ánimo y de las conductas suicidas asociadas. Entonces, todo lo que es el bullying, el matoneo por redes, todo lo que tiene que ver con el uso inadecuado de las redes sociales, de cómo los sacan de los grupos, cómo les piden pues, las fotos y después los quieren chantajear para sacarles dinero, o cómo se ridiculizan frente pues, a ambientes escolares completamente grandes, está pues muy asociado con la aparición de estas conductas. Crisis legales o disciplinarias, a veces piensan
y me he llegado a encontrar con personas que me dicen que los pelados que tienen comportamientos que parecen un poquito más sociopáticos tendrían pues como menos riesgo de quitarse la vida, pero al contrario pues hemos encontrado que estos muchachos tienen un aumento en el riesgo del intento de suicidio, los antecedentes de encarcelamiento, los pelados que tienen que llegar a estos reformatorios pues de menores, y también muy importante el tema de las dificultades escolares, y siempre lo resalto y me gusta pues resaltarlo sobre todo con los papás, porque a veces nosotros como papás nos estresamos demasiado porque tiene que estar en el mejor colegio, en el que aparezca mejor rankeado, en el que apareció en los mejores colegios de Colombia, y resulta que a veces esa presión excesiva que ponemos sobre nuestros muchachos para cumplir unas metas que no son muy reales sobre lo que se espera del desarrollo de los muchachos, también puede finalmente terminar siendo un punto de inflexión frente a la aparición de la conducta suicida. La sexualidad, esto es muy importante porque efectivamente los jóvenes que activamente se identifican como homosexuales, lesbianas, bisexuales, todo lo LGBTQI, tienen más riesgo de presentar conductas suicidas, independiente de si salieron o no salieron del closet. ¿Listo? Entonces, es algo que uno tiene que preguntar. Primero porque evidentemente pues en una sociedad donde esto todavía termina siendo un tema de tabú muy pesado, pues el solo hecho de que el pelado se identifique como eso, ya eso es un estresor emocional muy fuerte. Entonces el solo hecho de no saber dónde pertenece o sentir que no pertenece o sentir el rechazo, pues le va a montar pues toda esa carga emocional. Pero también aquellos muchachos que finalmente, como dicen, salen del closet y se reconocen en su sexualidad, pues también son víctimas de acoso, de matoneo, de discriminación, de maltrato y de otro montón de situaciones que también nos ponen en mayor riesgo de presentar las conductas suicidas. Entonces, es una cosa importante preguntar siempre con estos muchachos, bueno, no exactamente pues en el momento porque puede ser muy pesado, pero una de las cosas que uno tiene que evaluar cuando tiene un muchacho con conducta suicida es si hay algún tema pues en consonancia con su sexualidad que pueda ser lo que esté explicando los problemas del ánimo. Y el Internet y las redes sociales. Este es un tema que genera pues obviamente mucha controversia en el mundo. Entonces aquí como que ese tema de la polarización pues que es tan intenso, que es tan horrible, pues que no solamente pues en nuestro país, también termina pasando en muchas partes del mundo, que a veces nos quieren como poner en que o estamos todos a favor o está a favor o en contra pues del uso de Internet, y la cosa pues no es tan simple. Definitivamente la vida no está en esos negros y blancos extremos, sino que se mueve en esa gama de grises tan amplia. En Internet se encuentran cosas muy terribles alrededor del suicidio, donde un niño que tenga una ideación suicida pues va a encontrar de pronto modelos a seguir y que quiera pues como imitar, ¿sí? Pero también se encuentra con una cantidad de herramientas para la prevención del suicidio que son muy importantes, y las dos, digamos, las dos condiciones están claramente identificadas en los estudios que se hacen. Entonces, finalmente, yo creo que, como lo sostengo pues con los papás, finalmente creo que el Internet y el tema de redes sociales están aquí y no se van a ir. Lo que hay que aprender es hacer un adecuado uso del Internet. Yo creo, y en general tengo muy claro, que redes sociales para niños no deben haber. Para los adolescentes ya el tema de las redes sociales pues ya sí se vuelve pues digamos una necesidad distinta, pero finalmente siempre tiene que haber pues una adecuada vigilancia por parte de los papás, de los padres, de lo que está sucediendo para que no aparezcan pues como estas situaciones tan terribles alrededor del suicidio. Doc, qué pena, es que se salió un momento de la presentación, entonces, ¿será que su merced, por favor, puede dejar de presentar y volver a presentar para que se fijen otra vez las diapositivas? Qué pena con su merced. Se cayó la presentación, a ver, yo me salgo y lo volvemos a arrancar. Se minimizó por un momentico, qué pena.
Venga, yo aquí aparezco todavía como compartiendo, pero bueno, venga, ya me salgo y vuelvo a presentar. Muy bien. Listo, Doc, perfecto, gracias. Ahí estamos bien ya, ¿cierto? Sí, señor, gracias. ¿Íbamos aquí o se cayó mucho antes? No, ahí está bien, Doc. Perfecto. Entonces, con este tema pues, de Internet y redes sociales, como les digo, tanto factores de riesgo como factores protectores. Entonces, finalmente, más que la herramienta, es el uso que hacemos de ella. Muy bien. Neurobiología de la conducta suicida. Esto es un tema que viene ganando cada vez más evidencia, ¿listo? Y cada vez más evidencia quiere decir que definitivamente parece ser, por lo que nos indican muchos de los estudios, que suicidarse no es algo que necesariamente esté moldeado completamente desde lo cultural, sino que pueden haber algunas alteraciones desde lo biológico que expliquen que estas cosas sucedan. No hay estudios claramente en niños y adolescentes alrededor de la neurobiología de la conducta suicida, pero que sí hemos encontrado alrededor y que hemos podido encontrar en las personas, en adultos que tienen conducta suicida. En ellos en general se ha logrado demostrar de alguna manera que tienen bajos niveles de actividad del sistema serotoninérgico, y eso lo demostramos porque encontramos a nivel de las mediciones del líquido cefalorraquídeo, encontramos bajos niveles de serotonina. Entonces, ahí hay una disfunción del sistema serotoninérgico y eso lo tenemos encontrado. También que hemos visto, por ejemplo, que en las resonancias funcionales y en las patologías, en los estudios post-mortem, encontramos que los cerebros de las personas que se suicidan son efectivamente diferentes. Son un poco más pequeños. Hay algunas áreas que parecen que fueran significativamente más pequeñas, pero una de las cosas que más llama la atención es que se encuentran disminución de las neuronas, que me disculpan que eso quedó ahí mal escrito, yo no sé por qué que eso, las neuronas noradrenérgicas, específicamente en el locus ceruleus. Recordemos que en el locus ceruleus están las principales neuronas noradrenérgicas del sistema nervioso central, de donde se produce la noradrenalina. Entonces, hemos encontrado eso pequeñito con poquitas neuronas. ¿Qué significa eso? Que van a ser personas que tienen una capacidad menor para producir noradrenalina. No necesariamente eso significa que haya una disfunción, pero cuando eso lo juntamos con otro hallazgo que también encontramos en las personas que tienen conducta suicida, en la resonancia funcional, y es que ellos tienen una mayor actividad alfa-2 adrenérgica a nivel de la corteza prefrontal, y por eso parecen ser personas que son muy ansiosas y que son fácilmente estresables. Entonces pensamos que son unas personas que tienen una corteza prefrontal que es excesivamente ávida de noradrenalina y una capacidad disminuida de producción de noradrenalina, pues inmediatamente nos hace pensar que estas personas probablemente van a tener una disfunción del sistema noradrenérgico que va a llevar a muchas de las situaciones. La noradrenalina tiene que ver bastante con el tema del control de impulsos, con el control de ansiedad y con el control emocional, y por supuesto entonces nos va hablando de todo eso. Y también finalmente terminamos encontrando en general, si sumamos todo esto, pues una disfunción generalizada del sistema hipotálamo, hipófisis adrenal. Son personas que tienden a mantener lo que llamamos como un estado inflamatorio crónico, con una constante activación del hipocampo, con una constante, por tanto, una constante activación pues de la amígdala, y viven pues como en ese nivel de hiperestrés, que también entonces nos estaría hablando que son personas que biológicamente estarían muy condicionadas a que terminemos llegando hasta estas conductas. Bueno, cuando vamos a evaluar la conducta suicida, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos a evaluar la conducta suicida? Una de las estrategias que se ha empezado a hablar entonces es hablar de que la conducta suicida tiene etapas. Y para hablar de esas etapas, esto no es nuevo, esto existe pues ya estamos hablando 30, 40 años pues que se ha venido haciendo esta investigación. Aparece un término
un término que es importante que lo tratemos de entender, porque a mí pues personalmente no me parece tan simple de entender. Para los gringos es muy fácil, pero siento que para nosotros es un poquito más complicado poder entender, porque, sobre todo porque termina englobando muchas cosas, que es el término de la suicidalidad. Eso ni siquiera suena, ¿cierto? Yo creo que la RAE pues no lo tiene por ninguna parte, pero suicidality sí es un término claramente pues establecido desde los estudios pues que uno alcanza a leer. ¿Qué es la suicidalidad? La suicidalidad, para que me entiendan, es un espectro, ¿cierto? Es un continuo amplio de cosas. Entonces, es lo que va desde tener un pensamiento de muerte hasta un pensamiento de muerte no suicida, ¿sí? Solamente pensamientos de muerte, hasta tener actos suicidas graves y el consumo y la consumación del acto suicida. Eso es la suicidalidad. Todo lo que pasa en todo este espectro se conoce como suicidalidad. Esto es importante entenderlo porque eso nos ayuda a entender un poquito las cosas de las que vamos a hablar ahorita, de en qué punto, que en cualquier punto podríamos estar parados. Pero también nos hace entender, y eso es como lo que yo siento que es como la intención de la aparición del término de la suicidalidad, es ese, que es que la conducta suicida se da por etapas y arranca desde de esas ideas de muerte sin intención suicida, ¿sí? Y que van a ir recorriendo de forma gradual y progresiva por ese espectro hasta que terminan en el acto suicida consumado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Una persona que de repente dice, ay, yo preferiría estar muerto, que eso no tiene nada que ver con suicidio, pero que a medida que todo esto va pasando en este espectro y no intervenimos en ninguna parte de lo que está sucediendo, pues esta persona se va volviendo cada vez más determinada, la psicopatología va a ir aumentando hasta llegue ya el momento en el que se termina pues produciendo efectivamente la conducta suicida, y es como lo que trata de explicar esta gráfica. Entonces miren que finalmente el riesgo que va de leve a alto es un riesgo que se va a ir aumentando en función del tiempo cuando no se interviene. Y empezamos con una etapa donde solamente hay, digamos, una consideración de la idea de muerte, una etapa que va a ir aumentando, donde hay una ambivalencia, hasta que ya hay una decisión específica del suicidio, aparecen los planes del suicidio, aparecen las preparaciones para el suicidio y efectivamente aparece el acto suicida. La importancia de entender esto tiene que ver con que si intervenimos el riesgo suicida prontamente, vamos a cortar la evolución. ¿Listo? Muy bien. Y eso nos hace, y junto con esto aparece un término que es bastante frecuente escuchar, más que escuchar, pues leer, ¿cierto? Leer en la literatura, que es el síndrome presuicida, y es que es un término que se usa con frecuencia para decir y para interpretar que ningún paciente se suicida de la nada, que todos los pacientes que cometen suicidio, previo al suicidio, siempre se encontraban un montón de cosas que estaban asociadas a esto. Entonces el tema de desesperanza, autorreproche, sentirse solo, incomprendido, rumiaciones negativas, sentir lástima, la inactividad y el retraimiento social, la agresividad pasiva, que puede ser dirigida hacia uno mismo, como la autoagresión, que es bastante frecuente dentro de los adolescentes, estas autoagresiones no suicidas, que el autolesionismo pues es otro tema completamente distinto, que termina pues uniéndose a este, pero que ameritaría pues otra charla completa, el tema del autolesionismo, que no lo vamos a tocar ahorita, pero entonces también está ahí asociado y lo podríamos tener en cuenta, ese autolesionismo como parte de ese síndrome presuicida. Las fantasías y los planes de suicidio, la disforia, la irritabilidad, el no aguantarse, el responder inadecuadamente, la aparición de síntomas somáticos, los trastornos del sueño, la fatiga, la pérdida del apetito, y cuando vamos sumando todo esto, finalmente lo que vemos es cómo se va escalando esa
ese continuo de la ideación suicida hasta que finalmente termina apareciendo la conducta suicida. Entonces, generalmente un suicidio tiene lugar en medio de una crisis. Eso no, es muy raro que el suicidio vaya a aparecer de la nada, ¿cierto? Lo que yo les decía, eso es muy raro. El 90% de estos pelados tiene alguna dificultad. Y entonces uno tiene que pensar que normalmente para evaluar ese riesgo de suicidio, ¿cierto? Cuando estoy evaluando este riesgo de suicidio, hay 4 cosas que yo debería ver que tiene el pelado que lo ponga en riesgo o que me hable de que eso sea más grave. Entonces, primero, la predisposición, la presencia de problemas de salud mental, un poquito lo que hablamos desde la biología, la historia familiar, la historia genética de problemas de salud mental en la familia, historias de suicidio en la familia. Desencadenantes, típicamente hay un desencadenante que es un conflicto, cualquiera que sea el conflicto, familiar, escolar, con los amigos, un problema personal, un problema de identidad sexual, todo lo que habíamos hablado puede ser ahí. Casi siempre hay la presencia de lo que llamamos facilitadores. Y las facilitadores más comunes hoy en día es el tema del consumo de sustancias, especialmente el alcohol y las drogas. Por supuesto, pues cualquier droga, pero también hay que tener en cuenta el alcohol, sobre todo porque el alcohol es de mucho más fácil acceso y recuerden que finalmente el alcohol es un inhibidor, el poquito control de impulso que tenemos se pierde con el alcohol y entonces eso facilita la presencia de un intento de suicidio. Y lo que llamamos la oportunidad, que es la posibilidad que tengan realmente los adolescentes, estos muchachos, de acceso a métodos efectivamente letales. Entonces, aquí entra pues muy importante todo el tema del debate del acceso a armas. Por ejemplo, en Estados Unidos esa posibilidad, vemos como un pelado va y compra pues un rifle semiautomático de guerra, va al colegio, mata 30 y se suicida, ¿cierto? Y pues, obviamente uno sí podría decir que si este pelado no hubiera tenido la oportunidad de ese acceso a un rifle de asalto, seguramente ese tema no habría sucedido o habría pasado pues una cosa distinta. Entonces, si es algo, si es un debate que se tiene que hacer alrededor de las sociedades, qué posibilidades de acceso tienen los jóvenes frente a este flagelo de las armas. Y otro tema de accesos, pues, o qué tipo de medicamentos hay en la casa, qué otro tipo de cosas podrían tener ahí. Y eso también nos va a ayudar a evaluar el riesgo que tienen pues estos muchachos de cometer un suicidio. Cuando estamos evaluando el riesgo, para nosotros saber qué tan riesgoso es eso que estamos viendo ahí, qué tanto riesgo de que ese intento de suicidio o esa ideación de suicidio efectivamente termine convirtiéndose en un suicidio consumado, se evalúan fundamentalmente 4 factores. Entonces uno debería evaluar la gravedad de los pensamientos, la intensidad de la ideación, el comportamiento y la letalidad de lo que pasó. Y ahí uno, pues, digamos, trata de juntar. No existe una receta perfecta para uno evaluar el riesgo. Y aunque existen algunas herramientas, y ahorita les voy a mostrar una, la realidad es que es mucho más importante lo que yo como clínico, desde la evaluación y el contacto que tengo con el paciente, puedo hacer para evaluar ese riesgo de ese muchacho que estoy viendo ahí en urgencias, cuando miro la gravedad de los pensamientos, qué es lo que está pensando. No es lo mismo el que piensa en que prefiere estar muerto al que me dice que ya tiene el plan para quitarse la vida, ¿cierto? La gravedad del pensamiento es completamente distinta. La intensidad de la ideación no es lo mismo el que le dice yo pienso en esto todo el día al que le dice no, a mí esto se me vino de vez en cuando, sino que fue un acto impulsivo y entonces lo hizo. Entonces la intensidad de la ideación no es lo mismo que todo el día tengas una idea en la cabeza que te esté molestando, que te esté martillando y que te esté fastidiando, que te esté diciendo que no sirves para nada y que es mejor que te quites la vida. Así eso no pasa sino de vez en cuando. El comportamiento, ¿cuáles son las conductas normales? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Consumo o no consumo sustancias? ¿Tengo o no tengo quien me acompañe, quien me vigile, quien se encargue de mi cuidado?
de mi cuidado físico y de mi cuidado y de mi bienestar emocional, ¿sí? Entonces, todos esos comportamientos tengo que ir sumándolos. La letalidad no es lo mismo, pues, obviamente, un disparo, un ahorcamiento, pues, que tomarse unas pastillas. Ahora, la letalidad también está muy no está tanto en el método, sino en lo que piensa específicamente quien lo intenta. ¿Cómo así? Puede que se haya tomado solamente 5 acetaminofén, ¿sí? Y ustedes piensen, pues eso no es grave, eso tiene baja letalidad, entonces como tiene baja letalidad hacia abajo, no es eso. Es que pensaba él, porque puede que él pensando que con una sola pastilla que se tomaba se iba a morir, ¿sí? Así como también hay, y estos por ejemplo a mí me ha tocado en la experiencia de ver las personas que se toman 4 o 5 blisters de acetaminofén, intoxicación gravísima por acetaminofén, pero que ellos en su cabeza tenían la idea de que era de baja letalidad, porque como eso lo mandan los médicos para todo, eso no sirve para nada. En la televisión dicen que eso no sirve para nada, ¿cierto? Entonces que eso es muy barato, entonces no sirve para nada, entonces eso yo pensé que no me iba a pasar nada y efectivamente pues terminan con fallas hepáticas letales. Entonces, la letalidad no es solamente lo que uno desde lo clínico evalúa de lo grave que es, sino también que tiene que tenerse en cuenta lo que la persona piensa de lo que hizo. Y lo que yo les trato de mostrar ahí es que finalmente yo lo que trato es de condensar todo eso para yo definir realmente ese riesgo que yo estoy viendo de esta persona, de este muchacho con el que estoy hablando, es un riesgo bajo, es un riesgo moderado o es un riesgo alto. Y por supuesto, pues eso me va a definir cuál va a ser mi conducta posteriormente. Yo sé que eso no es tan sencillo, eso así como suena no es tan simple, pues requiere obviamente de experiencia, de trabajar, de manejar mucho el tema de la evaluación y de la entrevista, pero pues en función de eso, pues se han ido mejorando varias cosas. Bueno, y antes de eso, y esto es muy importante que lo tengan en la cabeza para que ustedes entiendan, el riesgo bajo de suicidio es sí y solo si usted ve que el pelado cumple estas características. No hay un trastorno psiquiátrico mayor. Hay una buena alianza terapéutica. No hay intencionalidad de muerte claramente descrita. El paciente afirma clara y creíblemente que no lo va a volver a intentar hacer. Usted ve que el muchacho o la muchacha está esperanzada, tiene metas concretas, sabe qué quiere hacer, tiene una idea de qué es lo que quiere hacer con la familia. Existe apoyo familiar y social estable y no hay presencia de estresores significativos. Si yo junto eso, ahí digo, el riesgo de suicidio probablemente es bajo y me puedo desengüesar pues completamente, como se diría, o sea, desestresarme y simplemente poner en un acompañamiento pues más mínimo. Lo real es que difícilmente tantas cosas se juntan, con excepción tal vez de intentos que sean excesivamente impulsivos, ¿cierto? Donde no hay premeditación, donde no hay un tema de un trastorno anímico, una depresión o una ansiedad previa, sino que más bien es, como les decía, un problema de un trastorno de conducta, un trastorno externalizante de la conducta tipo trastorno de déficit de atención e hiperactividad, uno digamos ahí engloba eso más fácil, pero la realidad es que uno tiene que estar seguro de esto, porque finalmente, pues sí es nuestra labor como médicos, como psiquiatras infantiles, como psiquiatras o como médicos generales o desde cualquier otra especialidad en la que ustedes estén, ¿sí? Pero estén en un servicio de urgencias, es garantizar la seguridad. Lo que queremos es salvar vidas. Entonces, como yo sé que esto es difícil, pues existen muchas herramientas. ¿Listo? Existen una buena cantidad de herramientas en el medio. Problema, en general, ninguna está validada de estas herramientas psicométricas, está validada para niños y adolescentes. ¿Listo? Solamente hay una que es de Columbia, es de la Universidad de Columbia, que está pues como validada para adolescentes, pero no es fácil obtenerla, pues yo no me la sé de memoria, pues hay que pagar, hay que hacer un entrenamiento para poder hacer la encuesta, todo eso, entonces pues tiene dificultades. Pero la SAT Persons, que es una escala que ustedes estoy casi seguro que la conocen porque es de amplio dominio en el mundo, me parece que es una herramienta bastante útil y aunque no está validada para niños y adolescentes, creo que con un poquito de
sentido común, es fácil aplicarla también para niños y adolescentes. Entonces esto es un acrónimo como casi todo, que ahí se los estoy poniendo pues en el detalle, donde lo que tratamos de ver es evaluar los principales factores de riesgo asociados a una conducta suicida de alto riesgo y en ese punto definirlo. Entonces, el sexo, ¿cierto? Si es cada cosa que me decís suma un punto, ¿cierto? Entonces, sexo, si es un hombre, un punto. La edad, menor de 19 o mayor de 45, debería dar un punto. En nuestro caso, o sea, ser adolescente nos daría un punto, ¿cierto? Presencia de depresión, claramente estás deprimido, punto. Intentos previos, punto. Abuso de alcohol, punto. Trastornos cognitivos, a personas que tengan alguna dificultad dentro de lo cognitivo, o porque el CI está bajito, o porque tienen cualquier otro trastorno que esté alterando su capacidad de juicio y raciocinio. Que no haya apoyo social, punto. Que haya un plan organizado y por eso hay que preguntarlo, punto. Las personas sin parejas estables. Y ojo que ahí pues eso se puede, pues, bueno, pero es muy claro, o sea, quien tiene una pareja estable pues tiene menos riesgo, entonces ahí tiene más apoyo, entonces la soltería sigue siendo pues un factor de riesgo. Y la enfermedad somática, punto. Entonces, cuando yo arranco, pregunto todo eso, miro bien y sumo y veo que está en 3 y 2 puntos, digo pues aquí no pasó nada, esto fue algo impulsivo, hay que mirar qué fue lo que pasó. De 3 a 4 puntos hay un riesgo bajo, que es esta persona probablemente yo lo podría mandar para la casa, pensar en otras cosas, ya vamos a hablar un poquito de esa conducta, pero digamos ustedes se pueden quedar un poquito más tranquilos. Pero de 5 puntos para arriba, que es el riesgo medio, ustedes ya empiezan a pensar que esta persona, que este joven que ustedes están atendiendo ahí en el servicio de urgencias, tiene un riesgo muy importante de volver a intentarlo en el curso de la próxima semana o en los próximos meses. Y hay que hacer una intervención fuerte desde el ya. O sea, esto no lo podemos diferir. La intervención tiene que iniciar de inmediato. Y este es el que sí o sí tienen que hacerlo ver de psiquiatría. ¿Sí? Entonces ahí vamos configurando. Es una herramienta que es sencilla, la encuentran muy fácil en internet, la escriben, se la aprenden. Es decir, como les dije, finalmente esto es un tema de sentido común, de sumar cosas, de pegar. A veces el sentido común le dice a uno, vea, a mí esta escala no me dio 4 puntos, pero a mí como que me suena, como que hay algo aquí que específicamente pues no me da los puntos, pero a mí hay algo que no me cuadra. No, que ahí como dicen, créale a su sensación, créale a su emoción y sea más cauteloso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Cuál va a ser el manejo de la conducta suicida? Entonces, lo primero que uno le enseñan es que el tratamiento óptimo de niños y adolescentes con conducta suicida requiere continuidad de los servicios que incluyen entre intervenciones de emergencia, ambulatorias, domiciliares y hospitalización. Eso sería lo ideal en el mundo. Por supuesto, quienes están acá, yo vi por ahí que habían algunas personas que nos acompañaban desde otras partes, pero estoy seguro que si por lo menos estamos en Latinoamérica, estamos viviendo las mismas dificultades de los servicios de salud, esa continuidad de los servicios es lo primero que se rompe, ¿sí? El primer sufrimiento que uno tiene como médico general con un intento de suicidio en urgencias es cuando lo va a poder ver un psiquiatra, porque eso es una cosa terrible, porque los psiquiatras somos poquitos. Y ahora imagínate cuando es un intento de suicidio en jóvenes, en adolescentes o en niños, pues porque los psiquiatras infantiles pues somos todavía más poquitos. Aquí hay un buen espacio para todos los que nos quieran seguir acompañando en el futuro. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de garantizar y lo que le tendríamos que tratar de invertir es buscar cómo garantizar esa continuidad de atención. ¿Qué es lo primero? Lo primero que nos tenemos que hacer es asegurar que el niño o el adolescente esté seguro y que recibe apoyo. Y eso parece muy bobo, pero es que es lo primero que hay que hacer. En niños y en adolescentes, la conducta suicida que está tan altamente asociada con situaciones de abuso, de maltrato, de negligencia, de acoso escolar, de estar expuesto a situaciones psicosociales muy adversas, es fundamental pensar que lo primero que estamos haciendo para esto es garantizar que su ambiente sea seguro. ¿Sí? Entonces,
siempre piensen en eso, qué es lo que está pasando y si lo que tengo que hacer para garantizar que este niño o adolescente esté seguro es solicitar una ayuda de las autoridades competentes tipo comisaría de familia, un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o cualquiera que sea, pues en el lugar donde estén, llámenlas, ¿sí? Ellos no llegan a quitar y a sacar a los niños de las casas, como es el gran miedo que tienen los papás, por lo que muchas veces no los llevan a urgencias por eso, porque les da miedo que les vayan a quitar los niños. No se trata de eso, se trata de buscar que el espacio donde vayan a estar esté seguro y que van a recibir el apoyo necesario. Si eso implica ponerlos en un lugar de paso, ¿cierto? Donde puedan garantizar esta seguridad, pues toca hacerlo. No, si no es lo ideal, pero puede pasar. Deben ser evaluados por profesionales de salud mental con experiencia. Esto es muy importante. Desafortunadamente es difícil. No siempre hay psicólogos o psiquiatras que tengan experiencia en manejo de suicidio y menos con experiencia en manejo de suicidio en niños y adolescentes. Entonces, aunque esto es complicado, tenemos que tratar por lo menos de pensar en que a estos muchachos los tenemos que enrutar a donde vayan. Miren que y no solamente hacia el psiquiatra infantil, pues que pues obviamente, pues yo qué les voy a decir, pues yo soy psiquiatra infantil, pues yo quisiera que todos estos pelados efectivamente llegaran con un psiquiatra infantil, pero por ejemplo una de las cosas más tristes es que les lleguen a unos pelados que le digan a uno que pasaron por donde un psicólogo que les dijo que no tenía nada, que no sabía para qué les los mandaban, ¿sí? Y psicólogos muy buenos, pero que no tienen el entrenamiento específico en el manejo de estas conductas suicidas, tampoco deberían estar ahí, pero a veces es lo que pasa. ¿Listo? Y siempre en estas entrevistas tenemos que incluir padres o familiares, que es el otro error que a veces cometemos en la evaluación de urgencias. Y es que pensamos que como el adolescente ya está muy grande, se puede definir solo, porque está muy cansón o porque es que él dice que él ya vive solo, que nada. Siempre tiene que haber una entrevista con los padres, familiares o los adultos que son los responsables. ¿Listo? Porque ellos son los que nos van a dar mucha luz sobre lo que está pasando. Entonces hay necesariamente que tener la entrevista con ellos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces, arranquemos con esta tabla de abajo para arriba. ¿Listo? Entonces, cuando pensamos que tiene un riesgo bajo, estamos tranquilos, definimos que hay un riesgo que no nos preocupa, podemos decir, este es un muchacho que podríamos hacer las cosas y decir que usted se puede ir tranquilo con una orden para que lo vea psiquiatría de manera ambulatoria y se manda con un programa de reevaluación, que ya lo vio la psicóloga, ya lo vio trabajo social en el hospital, ya se habló con los papás, ya se intervinieron los factores de riesgo, le damos todo eso, lo podemos mandar. ¿Listo? Ahí estamos bien. Riesgo bajo, ¿listo? Preocupación. Riesgo medio. Aquí ya empezamos a decir las cosas, hay que tenerles más cuidado. Estos muchachos tienen que tener una reevaluación mínimo a la semana. O sea, esto no podemos dejar pasar mucho tiempo. Entonces hay que pensar si al darle de alta garantizamos que lo va a ver el psiquiatra en el curso de esa primera semana. Y si eso no se va a dar, hay que repensar la estrategia, ¿sí? Miren que hasta aquí yo no les he hablado de hospitalización. ¿Listo? Eso enseguida. Entonces, reevaluar la estrategia si vemos que es imposible garantizar que en el curso de esa semana vaya a volver a ser evaluado por el personal experto. ¿Listo? Entonces, antes de pensar en el alta, lo que hacemos es organizar todo eso, realizar planes de contingencia para que haya una reevaluación rápida si vemos que hay algún problema diferente y arrancamos. ¿Listo? Y riesgo alto, o sea, cuando vemos que esta persona definitivamente tiene un riesgo muy alto, la evaluación tiene que ser a las 24 horas. ¿Y cuando reevalúo el riesgo? Pues cuando lo vuelvo a ver. Entonces, pues hoy el riesgo bajo, yo le reevalúo al mes el riesgo. Si el riesgo sigue bajo, pues podría seguir así. Si aumenta a medio, tengo que garantizar subir eso. Y si aumenta alto, tengo que garantizar eso. Entonces, si yo veo que tiene un riesgo alto, tengo que garantizar que casi que diario lo pueda estar viendo el personal experto, que se pueda hacer una monitorización continua de lo que está pasando y que se puedan implementar los planes de cuidado necesarios para que no vaya a ocurrir un intento de suicidio. Miren que hasta ahí yo realmente en ningún punto les hablé ni de hospitalización ni realmente de medicamentos. ¿Listo? O sea,
la primera intervención del riesgo suicida es garantizar que los pelados tengan acceso a los tratamientos por personal especializado, por personal, digamos, capacitado mejor, capacitado en esto, porque eso es lo que realmente nos va a prevenir. No solamente, y que no solamente eso, sino que se puedan intervenir los factores de riesgo. Entonces, no solamente que es una persona que yo veo que llega el psicólogo que sabe o llega el psiquiatra que sabe, sino que además trabajo social pudo hablar con los papás y entonces en la casa ya hablaron para que no haya más maltrato. Si hubo un abuso, hacer todos los temas del abuso. Si es un problema en el colegio, entonces hay que intervenir el colegio. Los colegios tienen que tener planes para la intervención de estas situaciones. Todas son cosas que uno tendría que ver aún antes de pensar en cualquier otra cosa, es pensar en cómo intervengo el factor de riesgo específico que me está llevando este muchacho o este niño a ese intento de suicidio que yo estoy viendo. Y es ahí donde yo me tengo que poner. Cuando yo evalúo esto, si el riesgo es alto, es bajo, medio o bajo, y la capacidad que yo tengo para que esto se dé, entonces yo ya defino si lo puedo mandar para la casa o si es necesario una hospitalización. Este es, digamos, como uno de los grandes miedos y los grandes criterios que hay ahí, porque con frecuencia uno escucha, no, es que todo el que intenta suicidarse tiene que ir a hospitalizarse. Y eso realmente es más un mito. Es un mito que incluso, pues, un poquito de mea culpa a veces ha sido un poquito también superpuesto por nosotros los psiquiatras, porque también pues buscando que las personas que tienen un intento de suicidio lleguen a la evaluación y teniendo en cuenta las dificultades específicas del sistema, pues decimos no los dejen ir hasta que los evalúe psiquiatría, como procurando pues jugando un poquito con el riesgo, pero la realidad es que no todos tienen que ser admitidos en un hospital. Hay personas para las que la hospitalización puede no ser beneficiosa e incluso podría empeorar algunos casos, ¿sí? En algunos muchachos, por ejemplo, con trastornos de conducta o muy oposicionistas, muy desafiantes, llevarlos a una hospitalización en contra de su voluntad puede ser incluso perjudicial. Si no hay un sitio adecuado de hospitalización, puede ser muy perjudicial. Desafortunadamente, por ejemplo, el sistema hospitalario en nuestro país, en lo que tiene que ver con salud mental, todavía tiene un sistema, todavía está muy, muy apegado a sus sistemas muy antiguos del hospital casi que de tipo manicomial, aunque no hablemos pues de manicomios porque realmente los hospitales han cambiado mucho, pero esos hospitales grandes donde hay muchos enfermos mentales y donde tenemos entonces un pelado deprimido con un intento de suicidio al lado de otro montón de muchachos con trastornos de conducta, con trastorno bipolar o que están muy psicóticos, que están muy enfermos y que de pronto no van a facilitar. Entonces puede que esa no sea la mejor opción. Lo ideal sería que estuvieran en hospitales generales, que tuvieran alas especializadas en salud mental, donde se pudieran garantizar todos esos cuidados. Pero si la hospitalización es necesaria, pues hay que hacerla, ¿sí? Cuando uno dice la hospitalización definitivamente es necesaria, cuando el riesgo de suicidio es alto, ¿cierto? Ese momento en el que usted dice, este tiene un riesgo de suicidio alto y no hay cómo garantizar que por fuera este pelado esté seguro. ¿Por qué? Porque tiene una red de apoyo muy pobre, porque la mamá no le para bolas, porque el papá es el que le pega, porque no tiene para dónde irse, porque vive en la calle, porque hace 3 meses que está viviendo en una olla y ya ni siquiera saben para dónde llevar. Entonces, ese tipo de condiciones, uno dice, no, aquí, si no, yo no tengo cómo garantizar ese riesgo, veo mucha disfunción familiar, ¿cierto? La familia es el factor de riesgo y el detonante. Entonces, uno dice, bueno, a este muchacho, este pelado, hay que dejarlo hospitalizado. Recientemente hubo un intento de suicidio que necesitó atención médica aguda. Hospitalicen. Listo, no, ahí no se pongan a voltear. Este muchacho hizo un intento de suicidio y cuando ustedes preguntan, hace 15 días ya se había intentado ahorcar, ya se había tomado 40 tabletas de amitriptilina, ya había estado una semana en unidad de cuidados intensivos. Este es un pelado que tenía un riesgo alto y le dieron de alta sin tener todavía la garantía de lo que tenía que hacer. Ese muchacho es mejor que se quede hospitalizado. Y el otro tema que también hay que tenerlo en cuenta es cuando no es posible estimar la confianza sobre el riesgo de suicidio. Simplemente a veces hay pelados que a uno no lo convencen, ¿sí? Que le dicen yo no lo voy a hacer, pero ya no le cree.
¿cierto? Ya hay algo que a uno no le suena. Hay algo en esa familia que no, en mi casa seguro que sí, pero hay algo que a uno no le suena lo que está pasando ahí. No, si usted cree que eso no es cree que no va a estar seguro este muchacho, créale, como le digo, a ese instinto, a esa emoción que le dice que sea más cuidadoso, porque hay una posibilidad alta de que eso suceda. Hasta que usted no esté tranquilo, no lo deje ir para la casa. ¿Cuál es el objetivo de hospitalizar? ¿Por qué les doy tanta vuelta a esto? Porque es que hospitalizar no es necesario y a veces es peor, pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de salvar la vida de ese paciente, de ese pelado. Entonces, es fundamental hospitalizar siempre como objetivo es salvar la vida. Ese es el objetivo fundamental. Una vez que salvamos la vida del paciente, porque sabemos que lo estamos cuidando nosotros en el hospital y que ahí tenemos control, ¿por qué sirve la hospitalización? Pues porque finalmente también puede proporcionar mucho alivio a ciertos estresores agudos. Si hay una disfunción familiar, si hay un maltrato, si el niño o la niña es víctima de abuso y el abusador está dentro de la casa, pues sacarlo de la casa va a aliviar en gran medida ese estresor y entonces eso va a disminuir el malestar. A veces las demandas externas son muy abrumadoras para estos muchachos, porque es decir, a veces exigimos demasiado, les pedimos demasiado, entonces venga, no esté ahí en el colegio, no esté todo el día expuesto a lo que está pasando en la casa, sacarle un poquitico de eso, calma la marea, baja un poquito las llamas y gradualmente le vamos diciendo a este pelado, retome el control de su vida. Y definitivamente, pues, iniciar el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas concurrentes. Ustedes saben, como obviamente pues, están terminando, son médicos, están terminando de estudiar medicina, que pues en general ningún medicamento en psiquiatría tiene efecto inmediato y van a haber cambios inmediatos, que todos van a tomar semanas. Pero precisamente si sabemos que esto va a tomar tiempo, pues por lo menos garantizar que se hizo el diagnóstico y se inició el tratamiento de esa comorbilidad psiquiátrica asociada al intento de suicidio, pues es muy importante para continuar en el abordaje del riesgo de estos muchachos. ¿Y qué más hacemos entonces? Si ya definimos qué es lo que vamos a hacer, si hubo o no que hospitalizar, ya lo definimos, ya ahí tenemos que pensar es fundamentalmente en las intervenciones psicosociales de estos muchachos. ¿Cómo así que en las intervenciones psicosociales tenemos que buscar qué es lo que vamos a hacer para que estos pelados sigan buscando y garanticemos que encuentren la ayuda que necesitan? ¿Por qué? Porque estos pelados fácilmente se pierden. Entonces uno lo que primero hace para pensar en el tratamiento, en cómo enfoco esta conducta, es lo que le decía. Finalmente, psicólogo, trabajador social, médico general, médico de sala, psiquiatra, todo el mundo ahí, miremos qué hacemos para que este pelado, esta muchacha, siga bien y que no nos vaya a pasar. Organizar la red de apoyo para el niño o el adolescente suicida. Esto es una estrategia que se ha vuelto bastante útil y es empezar a buscar grupos de apoyo eh, para los pelados que tienen conducta suicida y donde ellos encuentran compañía para hablar. Estrategias dirigidas a la relación familiar es muy importante, entonces todo el tema de terapia de familia suele ser muy importante y iniciar todas las intervenciones psicoterapéuticas como la terapia cognitivo-conductual, la terapia multisistémica, el DBT o la terapia dialéctica conductual, son todas intervenciones del ámbito psicoterapéutico que también hay que procurar iniciarlas tempranamente porque están asociadas pues obviamente con un mejor pronóstico pues, en lo que va a pasar. Y el tratamiento psicofarmacológico para estos muchachos, pues, hombre, lo primero es tengamos esto claro, no existe medicamento específico para la suicidalidad. Eso yo creo que hoy en día está muy claro. No existe. Se habló del litio en algún tiempo. Los estudios, los grandes metaanálisis hoy en día ya no lo favorecen tanto. Podría tener alguna utilidad, especialmente pues cuando hay un tema de un trastorno afectivo bipolar de base, pero así como que sea el que nos va a salvar, eso cada vez queda más en duda, sin embargo pues uno lo termina usando a veces cuando no hay más opciones.
son para tratar los trastornos psiquiátricos subyacentes y eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. O sea, lo que vamos a tratar de hacer es efectivamente ir a tratar la causa psiquiátrica que esté asociada como comorbilidad directa con esto. Entonces, si es un trastorno, si es una depresión, tratamos la depresión, si es un trastorno de ansiedad, tratamos el trastorno de ansiedad, si es un TOC, por ejemplo, que también está muy asociado, tratamos el TOC, si vemos que es un problema de trastorno de conducta, buscamos cuál es lo más adecuado para ese trastorno de conducta, ¿sí? Hay algunos que nos pueden, algunos medicamentos que nos pueden ayudar para facilitar ese distanciamiento emocional, que reduzca esa tensión interna, sobre todo en esas primeras horas en las que sucede el suicidio o el intento de suicidio. Entonces, algunos medicamentos en ciclos cortos, como benzodiazepinas o antipsicóticos, en esos primeros días, mientras se logra hacer eso, pueden ayudar, como le dije, finalmente para apagar un poquito las llamas, para que el incendio esté más calmadito y sea más fácil trabajar. Finalmente no son medicamentos para usar a más de 2 o 3 semanas, pero que podrían ayudar en ese enfoque inicial de los muchachos. Un apartado especial, por supuesto, nos merece el tema de los antidepresivos en la población pediátrica, porque yo estoy seguro pues, que ustedes ya han escuchado por ahí hablar, que es que todos los ISRS aumentan la intención suicida, entonces que eso no se debe dar, que los niños no se les debe dar, que si tienen un intento de suicidio pues no se debe hacer. Entonces vamos a hablar un poquito, y les saco aquí porque sí es muy importante que entendamos bien qué es lo que pasó. Primero, para que me ayuden a quitar el estigma y segundo, para que se sientan tranquilos ustedes también cuando lo vayan a usar. Entonces, por allá en el 2004, la FDA montó un black box sobre todos los ISRS, sobre todos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina por un aumento de la suicidabilidad, el suicidability, ¿cierto? O sea, y se acuerdan de lo que les hablé, que es un espectro enorme, muy grandote. Se lo puso a todos los ISRS por un estudio con paroxetina, por allá como en el 99 o algo así. ¿Listo? ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo primero que pasó fue entonces inmediatamente, y eso ya está claramente pues descrito, es que inmediatamente aparece ese black box, las tasas de suicidio se dispararon en Estados Unidos y en Europa, en niños y en adolescentes. Y eso pues hay el de Gibbons pues fue el primer estudio pues que lo mostró, pero después de eso vinieron otro montón de estudios que efectivamente demostraron eso. Las tasas de suicidio estaban aumentando dramáticamente en todo el mundo asociados a ese black box que por supuesto lo que hizo fue una retirada masiva de los medicamentos antidepresivos en la población pediátrica, niños y adolescentes. Entonces, ¿qué dijo? Venga, no, miremos realmente qué fue lo que pasó porque sentíamos que eso no era justo. Entonces, cuando se fue a evaluar, entonces realmente era el que pasaba es que se cogían en una encuesta de chulito, ¿cierto? Si aparecía cualquier cosa de suicidalidad. Entonces, si el niño que estaba deprimido decía que había pensado en que no merecía la vida, inmediatamente aparecía el black box, ¿cierto? Entonces, chuleaba. Entonces eso, claro, ahí mismo aumentó la suicidalidad y de una la FDA sin mayor pena, pues nos bloqueó y cerró eso para todos. Con todo ese problema, con esa tasa de suicidio tan terrible que aumentó. Entonces, por allá desde 2007 lo que hicieron fue entonces empezar bueno, y estos estudios eran estudios que no incluían ni siquiera pacientes específicamente que tuvieran intentos de suicidio, porque eso casi siempre lo sacan de los estudios, pues porque son los más complicados. Entonces realmente no sabíamos, entonces no solamente decía eso, sino que realmente no sabíamos qué efectos sí tenían sobre los pelados que habían intentado suicidarse. Entonces, en esas últimas décadas los estudios han estado muy dirigidos a eso, a ver, ¿qué pasa realmente? ¿Cuáles son los síntomas que aparecen? No solamente decir la suicidalidad cómo está, sino qué es lo que pasa, si es una idea de muerte o es una conducta suicida, porque finalmente, aunque todos están en el mismo espectro, como ustedes dijeron, no es lo mismo estar de este lado que estar completamente por acá, o sea, hay una diferencia enorme y probablemente cogerlos a todos acá, a todos estos quitarles, pues va a terminar afectando a estos de aquí que se podrían beneficiar enormemente. Y también pues hay que reconocer que probablemente todos estos que están acá no necesariamente se van a beneficiar del medicamento.
Entonces, eso habría que tenerlo. Y empezaron a aparecer los estudios, y por ejemplo el estudio ADAPT, que se empezó por allá en el 2007, y que ha venido, pues todavía anda ahí, lo que ha mostrado es con un estudio que sí incluye pelados con intentos de suicidio, ha mostrado claramente cómo los inhibidores de selectivo de recaptura de serotonina, al contrario, disminuyen las tasas de suicidio. Entonces, realmente, hoy en día, lo que tenemos muy claro es que más bien, obviamente, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina nos ayudan a prevenir la conducta suicida dentro de los pacientes con depresiones graves. Y eso, pues, creo que no hay ningún estudio pues, hoy en día que sea capaz de contravertirlo. Los estudios farmacológicos en niños no son fáciles de hacer, tienen muchas limitaciones desde lo ético y por eso pues a veces esto no evoluciona a la velocidad que uno quisiera. Pero la realidad es que ese black box que se le puso por allá en el 2004, que le puso la FDA, que no se lo ha quitado y que debería hacerlo, las causas por las que se le puso en esa época, hoy en día han sido completamente pues desmitificadas y en realidad se pueden hacer, ¿sí? Y digamos, hoy es claro que los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son unos medicamentos bastante seguros para usar en la población pediátrica. Entonces, cuando yo tengo un niño con una conducta suicida y que tiene una depresión, está bien elegir e iniciar el uso de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Por supuesto, frente a todo lo que ha pasado, hay que tener en cuenta pues varias cosas. Entonces, primero, no arranque sin haber hablado específicamente con los papás y con el adolescente de qué es lo que le va a dar. Explíquele qué es el medicamento, qué es lo que hace, qué es lo que puede pasar. Explíquele qué es lo que va a leer en internet y por qué es lo que les acabo de decir, por qué no tiene que preocuparse por eso y cómo los estudios hoy en día nos han mostrado cosas muy distintas. ¿Listo? Edúquelos y déles tranquilidad. La fluoxetina siempre es la primera elección. ¿Por qué? Porque es la que tiene más estudios. ¿Listo? Si en principio farmacológico, pues casi que cualquier inhibidor selectivo de recaptura de serotonina tendría la misma efectividad, pero no hay suficientes estudios de seguridad con otros. Entonces, por eso, como la fluoxetina es el que tiene más estudios, arránquelo. Si tiene alguna dificultad de tolerancia, tiene más de 12 años, más de 8 años, puede pasar a la sertralina, que también tiene estudios que le dan seguridad y que también está autorizada por la FDA, pero trata de arrancar siempre con la fluoxetina. Y trata de quedarse ahí, ¿cierto? No es que no se puedan dar. Escitalopram, fluvoxamina, todos tienen estudios, pequeñitos, poquitos, pero en general estudios que demuestran la efectividad y la seguridad, pero dejen que sean como los especialistas los que tomen esas decisiones. ¿Y qué sí habría que evitar siempre? Eso sí, siempre la paroxetina, esa claramente no lo vamos a dar porque finalmente pues esa fue como la que empezó todo el problema y esa es la que sigue teniendo la mayor dificultad, entonces como que dejemos esa por allá para que no vamos a tener dificultades. Siempre iniciamos con dosis bajas y lo vamos ajustando lento. Pues los niños tienen un cerebro que está en formación, igual que los adolescentes, entonces son mucho más sensibles a que los efectos adversos o secundarios de los medicamentos sean más notorios. Entonces, arranque despaciecito. Hay que vigilar el síndrome de activación serotoninérgica. Los ISRS en los niños, especialmente en los niños, no tanto en los adolescentes, pero sí en los niños, pueden generar una cosa que se parece como a una manía. Son niños que se ponen súper activos, súper irritables, se les daña el sueño, se vuelven impulsivos, se pueden incluso aporrear, y eso puede estar asociado con el inicio de un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, especialmente cuando se inicia con una dosis alta, ¿sí? Si les llega a pasar, tranquilidad, no se preocupen, eso es benigno, eso no es un trastorno afectivo bipolar, no está asociado con la aparición de trastorno afectivo bipolar, nada de esas cosas. Lo que hacemos es retiramos el medicamento e incluso se le puede reiniciar otra vez el mismo, pero mucho más lento, vigilando que no aparezca otra vez esos síntomas y se va subiendo más despacio o se cambia pues a otro ISRS, ¿sí? Siempre pensar en eso. Y
siempre, como esto está ahí, está descrito, aparece, lo encuentran en Google, siempre hay que estar con estos pelados preguntando a los papás, preguntando cómo lo han visto, si sigue hablando de morirse, si sigue arañándose, si sigue cortándose, si sigue dándose golpes, como en este tema de autolesionismo, para que no vamos a tener pues, después otras dificultades. Listo. Y finalmente, lo más importante y lo que tenemos que concentrarnos es en la prevención del intento de suicidio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Definitivamente, y yo lo ponemos ahí, es restringir el acceso a los medios letales, es muy importante. Eso sigue siendo algo que debería ser una situación social, o sea, que los pelados no tuvieran acceso a nada con lo que se pudieran hacer daño. Finalmente, eso nos ayudaría mucho, pero es un tema, pues, obviamente, de concienciación desde la salud pública, que hayan garantizar que los pelados tengan los tratamientos farmacológicos y psicológicos específicos pues para la depresión, pero en general pues para cualquier tipo de psicopatología que pues, están asociadas. La búsqueda directa de casos, la búsqueda activa, a eso le tenemos mucho miedo, ¿cierto? Acuerden el eslogan que se ha llevado desde la ACP en este mes, ¿cierto? Prevenir es preguntar. Es que nos enseñaron a tenerle miedo a preguntarle a los pelados si se quieren suicidar o si se quieren quitar la vida. Y está muy claro que eso no induce el suicidio. Al contrario, lo previene. A la pregunta de si se quiere suicidar o si ha pensado en quitarse la vida, hay que hacerla. Incluso se habla de que hayan búsquedas directas. O sea, vaya y pregúntele al adolescente, vaya y pregúntele a estos muchachos qué están pensando, qué es lo que quieren hacer. Hágalo en los colegios. ¿Sí? Háganlo en los lugares de atención primaria, no esperemos a que el pelado tenga un intento de suicidio para intervenirlo, tratemos de encontrarlo antes de que este tipo de situaciones suceda. La búsqueda directa, prevenir es preguntar. Programas educativos basados en la escuela. Es algo en lo que se viene trabajando, y yo sé que en Medellín, especialmente en la red pública, se ha venido trabajando, sé que en Bogotá también se ha trabajado, no sé en los otros lugares cómo estarán porque no tengo pues mucho conocimiento, pero se vienen trabajando desde las Secretarías de Educación programas específicos para hablar del suicidio, como por esta época del año. Es decir, no hay que esperar a que un pelado se tire del cuarto piso para hacer un programa. Si yo como colegio en el mes de septiembre sé que esto lo están hablando, sé que están los medios, sé que están haciendo campaña, pues yo hago un programa donde hablo activamente de suicidio con los muchachos, hablamos qué es lo que pasa, hablamos cómo esto es prevenible, les explicamos cómo la mayoría de los pelados que alguna vez intentaron suicidar y que que los logramos intervenir hoy en día piensan que eso que eso no estaba bien y logramos intervenirlos a tiempo. Y por supuesto, pues tiene que ver mucho con la formación de los profesionales para la identificación de los casos, que es lo que yo espero que hayamos hecho pues esta noche un ratico, y es entender que este es un fenómeno real, es un fenómeno muy doloroso, es un fenómeno muy costoso, no solamente en términos de dinero, sino en términos de vida, en términos de familia, en términos de sociedad. Es muy doloroso que tengamos niños y adolescentes que se quiten la vida. Y es muy importante que podamos hacer algo para prevenir todo eso. Eso es lo que les quería traer pues como el día de hoy. Les agradezco pues a todos que me hayan escuchado pues este rato, ¿sí? Y bueno, yo quedo pues aquí atento a escuchar las dudas o preguntas que hayan aparecido por ahí, si me quieren hacer alguna, pues por supuesto. Doc, muchísimas gracias. Definitivamente abordamos este tema de una manera muy interesante acá los espectadores, y por tanto tenemos así unas preguntas muy chéveres. De nuevo, muy agradecido porque nos haya acompañado y muchísimas gracias, Doc. No, Entonces, muchísimas gracias a ustedes. acá hay una pregunta que dice, ¿qué aspectos hay que considerar cuando un niño de 5 años intenta ahorcarse con una cuerda y señala que lo vio en una película? ¿Hasta qué punto debe considerarse un intento de suicidio? Listo, entonces ese es un punto importante. Mire, realmente hablar de un intento de suicidio antes de los 8 años es complicado. Esto es normalmente pues, de prepúberes o de adolescentes. ¿Por qué? Tiene una razón específica. No significa que no pueda existir, pero tiene una razón específica, y es que más o menos hacia los 8 a 9 años, desde las capacidades cognitivas y de neurodesarrollo, los niños son capaces de
entender la muerte. ¿Cómo así? Es que uno les puede decir desde antes, sí, pero hay detalles específicos de lo que significa estar muerto que usualmente los niños no entienden antes de eso, o sea, no son conscientes cuando se les habla de muerte, de qué es lo que está pasando, de la permanencia de la muerte. Eso es lo que usualmente cuando un niño de 5, 6 años le hablamos de la muerte, ellos tienden a verlo como que no es, no entienden la irreversibilidad, no entienden que eso no va, siguen pensando que ellos pueden como volver de la muerte. Entonces, usualmente lo que estamos viendo son actividades muy impulsivas que pueden estar siendo modeladas, como en el ejemplo que me estabas contando, Daniel, por cualquier situación, porque lo vio en una película, porque lo vio en internet, porque en la familia alguien lo hizo y entonces pareciera una salida, pero el niño siempre, digamos, tiene como en la cabeza que va a volver. Y es una cosa, por ejemplo, que se les escucha mucho decir, que es con alguna frecuencia les escucho yo decir en el servicio de urgencias, es que ellos sienten que van a volver como un fantasma para ver a la familia triste por lo que hizo. Claramente no hay un concepto de irreversibilidad de la muerte. Él no estaba pensando en quitarse la vida, sino como en una forma de generar un castigo sobre una familia que por alguna razón sentía que la estaba maltratando. Y eso pues es como lo que hay que pensar. Entonces realmente con estos niños que esto sucede, hay que pensar es, más allá de dónde lo vio, porque eso podríamos dedicarnos mucho rato a discutir de dónde lo vio y por qué lo vio. Más bien tendríamos es que pensar es cuál fue el detonante, cuál fue la condición que lo llevó a pensar en esa condición de muerte como una salida para un problema específico que estaba viendo. Entonces, afortunadamente eso es muy raro, no se ve con frecuencia. Afortunadamente, la consumación del suicidio en menores de 8 años es muy extraña porque eso es una cosa dolorosísima, pero sí puede pasar que un niño de estos, en un intento de esos impulsivos, se pudiera suicidar. Cualquier situación de esa requiere invariablemente la intervención de un equipo profesional experto en salud mental infantil. Muchas gracias, Doc. ¿Qué factores influyen en que la persona no consuma el suicidio? Es decir, que solo se quede en el intento. Entonces, claro, así como hay factores de riesgo, pues también hay factores protectores. Entonces, ¿qué factores protectores? Los muchachos que pues, no tengan ninguna psicopatología, que no tengan antecedentes de consumo de sustancias, que no tengan familias disfuncionales, que tengan unos buenos grupos de apoyo, es decir, que tengan buenos amigos o que participen de cultos religiosos que lo acompañen y en los que, digamos, se reprocha el tema del suicidio, pues pueden verse como factores protectores. Digamos, como todo eso, la antítesis como de lo que hablamos serían como los factores protectores y serían los que trataríamos de buscar, obviamente, cuando pensamos en las intervenciones de estos muchachos, ¿cierto? Buscar que en la casa no haya disfunción, buscar que no le hagan bullying en el colegio, buscar que no se esté un exceso de demandas, buscar que si tiene psicopatología se intervenga, buscar que si hay consumo de sustancias podamos intervenir el consumo de sustancias. Gracias, Doc. Ya un momento. Bueno, acá tenemos un caso, Doc. Dice, niña de 11 años intentó suicidio con fármacos que le dieron para su depresión, no se sabe cuáles son, padres separados, miedo a una de sus hermanas porque la pellizcaba cuando era más pequeña. La hermana le pregunta cómo puede quitar ese miedo y con eso contribuir al grupo de apoyo de su hermana. Yo no entiendo. Yo, pues obviamente es muy difícil opinar directamente sobre casos como tan específicos, ¿sí o no? Porque hay que conocer pues como la historia total. Yo así, abuelo de pájaro, como se dicen, diría que yo no creo que un pellizcón de la hermanita mayor sea suficiente estresor para que un niño quiera quitarse la vida. O sea, de entrada, yo no concentraría mi esfuerzo terapéutico en tratar de que le quitara el miedo a la hermana porque le pegó un pellizcón.
creo que debe haber algo detrás de ese pellizcón. Pensar en un tema de un abuso, un maltrato, una negligencia, una disfunción familiar como principal causa, ¿cierto? Sí, digamos, tenemos que tratar de pensar más a fondo la condición, tratar de pensar más allá de esos factores, qué es lo que está sucediendo para que podamos hacer intervenciones más adecuadas. Y lo que sí es muy claro es que esa niña necesita una intervención, ¿cierto? Porque hubo un intento de suicidio significativo, ¿cierto? Con una alta letalidad, con suficientes razones para uno preocuparse. Habría que entrar a mirar qué fue lo que pasó. Gracias, Doc. ¿Cómo es la manera correcta de tratar a un niño o niña el cual su hermano o hermana se suicida? Lo primero es que hay que ser honestos con los niños en la capacidad del niño. ¿Sí? No se debe tratar de mentir sobre lo que está sucediendo, porque eso suele ser un problema mucho más complicado. A los niños también hay que permitirles hacer el duelo, y el duelo grave también es un factor de riesgo pues para el suicidio, ¿cierto? El duelo mal elaborado. Entonces es importante permitirle también a los niños que hagan ese duelo. Como les digo, todo dentro de la capacidad del niño, ¿cierto? Si el hermanito tiene 5 o 6 años, no me voy a extender diciéndole cosas, pero sí le tengo que explicar que el hermanito falleció, que no va a volver, qué es lo que va a suceder, y en la medida de su capacidad de comprensión ir explicándole qué fue lo que sucedió. Hay que pensar que los factores estresantes que llevaron al hermanito a suicidarse pueden también tener mella sobre el otro hermanito, ¿sí? Y entonces hay que hacer toda la intervención sobre este otro niño que está pequeñito para que esos factores no lo vayan a llevar a hacer lo mismo. Entonces, es como eso, o sea, casi que toda esa intervención hay que llevarla ahí. Si necesita medicamentos, pues habrá que hacerlo, pero no necesariamente, pero seguramente que los factores psicosociales, todo lo que tiene que ver con familia, colegio y redes de apoyo, van a necesitar algún nivel de intervención. Gracias, Doc. ¿Cómo enfocar la ruptura sentimental en adolescentes y el suicidio? Eso es un tema común, ¿cierto? Eso todos en la adolescencia creemos que ese va a ser nuestro amor para el resto de la vida. Entonces, digamos, eso suele suceder. Una cosa importante para hacer con los adolescentes es que ellos no sientan que estamos minimizando eh, su sufrimiento, porque eso los lleva pues a ser muy impulsivos, ¿no? Traten de acordarse cuando ustedes eran adolescentes y sus papás simplemente no le paraban bolas cuando terminaron con su novia o con su novio, o porque los dejaron o porque les pusieron unos cachos, pues el dolor que ustedes sentían y el cómo se sintieron cuando no encontraron en la otra persona pues como el valor de lo que les estaba sucediendo. Entonces lo primero es la validación de esa emoción, permitir a los adolescentes que se expresen, y uno como adulto pues ayudarlos, ¿cierto? Es ayudarlos a llevar, decir, ¿qué es? Yo sé que hoy estás muy mal, pero te prometo que en un futuro te vas a sentir mejor, eso va a mejorar. Y acompañar eso, y si es necesario llevarlo pues a los profesionales del caso. Si eso ustedes ven que es una cosa muy, muy, muy intensa, que los síntomas definitivamente sobrepasan lo que está viviendo, que son muy interferentes, que hay ideación suicida, no hay ninguna duda. Ese joven debería estar con un psicólogo o con un psiquiatra. Gracias, Doc. Acá tenemos otra pregunta y dice, ¿cuál es la mejor conducta ante un paciente de 12 años que sufre abandono y refiere el suicidio no lo hace, pero se aísla y agrede, pero tiene apoyo familiar, educativo y psicológico? ¿Puede ser cierto grado de manipulación? Hay un tema importante que hay que pensar en esto, es que no es bueno que pensemos en el tema desde la manipulación, ¿sí? Porque es que lo usual de un niño y de un adolescente es que quiera llamar la atención, eso es lo esperado. Yo creo que un niño en las condiciones que me lo están explicando, algo todavía tiene que estar funcionando de una manera poco adecuada, eh, si eso existe, si la ideación suicida existe. Aunque parezca que en la casa va muy bien, que en el colegio va muy bien y que todo está apoyando,
algo tiene que estar sucediendo o dentro de sus redes de apoyo o dentro del niño o del adolescente que para que no esté funcionando. Hay temas no resueltos, hay situaciones que no se han resuelto, hay estresores familiares, hay estresores escolares o hay una psicopatología, ¿cierto? Puede que todo parezca perfecto, pero que este pelado se esté quedando callado, que tiene una depresión, ¿sí? Y acuérdense que uno no está deprimido porque se quiere deprimir, que esto es un trastorno neurobiológico y yo puedo tener mi vida perfecta, pero si mi cerebro no anda funcionando de la mejor manera, igual me voy a deprimir. Entonces hay que pensar que sí está pasando algo y que deberíamos tener estos pelados, llevarlos a que sean vistos por el personal experto. Gracias, Doc. Cuando un padre, ser querido o el pediatra se suicida, ¿cómo explicárselo al niño o niña? Creo que un poquito lo que ya habíamos hablado antes, y es que depende mucho, o sea, depende de la edad. O sea, yo le explico dependiendo de la capacidad que yo vea que tiene mi hijo. Yo no tengo que explicarle pues como mucho a los papás eso, o sea, uno como papá pues se da como cuenta de eso. Realmente el gran problema es el miedo que uno como papá o como terapeuta puede tener, pensando, lo que les decía, la muy inadecuada idea de que hablar de suicidio es meter la idea del suicidio. Y eso ya está claramente pues demostrado que no. Del suicidio hay que hablar, de la muerte hay que hablar. Yo personalmente tengo una corriente en la que creo que la verdad debe primar sobre todo. Entonces uno debe siempre tratar de intervenir la situación con el niño, con el adolescente, desde la verdad, desde la realidad, desde lo que está sucediendo. Entonces hay que hablarlo, hay que decirlo. Uno no puede decirle se fue para la finca, están en el cielo, por ejemplo, es un eufemismo que no ayuda mucho porque el niño no sabe cómo así está en el cielo, entonces puede venir, ¿cierto? Porque yo el cielo lo veo, entonces él puede volver en cualquier momento, ¿no? A la muerte hay que explicarla por lo que pasó, por lo que sucedió. Tienen que contarle que se ahorcó, pero tienen que explicarle que la persona ya no va a regresar. En la medida que este niño adolescente pues va creciendo, habrá que explicarle qué fue lo que pasó. Y cuando tenga la capacidad, habrá que decirle, tu papá estaba muy enfermo, desafortunadamente no alcanzamos a ayudarlo y por eso se suicidó, ¿sí? O sea, él se quitó la vida. Queremos, lo amamos profundamente, nos hace mucha falta, pero no pudimos ayudarlo. Si tú llegas a pasar por lo mismo, por favor, no te quedes callado, siempre busca una ayuda. Entonces, miren que esas son formas de manejar el discurso para decir la verdad, pero no solamente para decir la verdad, sino para decirle, engánchate aquí, te validamos, te creemos, te apoyamos y vamos a estar contigo si esto te llega a suceder. Gracias, Doc. ¿Cómo debe ser la red de apoyo? Un segundo. ¿Cómo debe ser la red de apoyo que se le debe dar a un niño que se intentó suicidar posterior a confesar a sus padres que era homosexual y estos lo rechazaron? ¿Cómo debe ser la red de apoyo? Lo mismo, o sea, hay que intervenir todos los lugares donde el niño está. La casa, el colegio y lo otro que sea del niño. Entonces, a un niño que se intenta suicidar, en el colegio hay que hacer una intervención. Al colegio hay que decirle lo que pasó para que ellos inmediatamente activen lo que está pasando. Lo más probable es que ya esto lo había hablado con algún otro niño y que puedan haber más niños que estén pensando lo mismo. En la casa, intervenir si hay disfunción familiar, si hay alguna condición, hay que pensarla. Si estaba en una iglesia, hay que hablar en la iglesia de eso. Pues, hay que intervenir todos los lugares que puedan estar asociados con estresores, pero que además de eso puedan comportarse como factores protectores frente a esta condición. Gracias, Doc. Acá hay otra pregunta que se refiere de nuevo a esto de la manipulación y que dice, ¿cómo diferenciar en los adolescentes la manipulación de un caso real? Piensen siempre que es un caso real. Es que vuelvo y lo digo, o sea, a mí me parece que el tema de estar hablando de la manipulación
finalmente termina siendo una situación que termina poniendo más riesgo que favoreciendo la situación. Entonces es mejor pensar que sí fue grave y dejar que sean los especialistas, pues, quien está. Uno, ¿cómo se da cuenta? Pues, hombre, pues ya cuando uno tiene una muy buena alianza terapéutica, conversa profundamente con los muchachos, tiene la oportunidad de entender, uno puede empezar a ver que posiblemente ese intento de suicidio no tenía realmente una intencionalidad suicida, que es a lo que, por eso le digo que es mejor quitar el término manipulación, porque es que eso no está bien. O sea, finalmente uno ve que ese intento no tenía una intencionalidad suicida, sino que la intencionalidad estaba en otro lado, ¿cierto? Era como dicen, pues en llamar la atención, o que tiene que ver más es con buscar un alivio para otra situación que le está pasando. ¿Cuál es la otra situación? La otra situación es sentirse abandonado por su familia, no sentirse querido, estar deprimido, estar ansioso, tener un trastorno de la personalidad, tener un problema de consumo de sustancias. Hay que buscar cuál es la causa que llevan a estos pelados a pensar en eso, más que pensar que es que lo están haciendo como de una manera un poquito pues vil, tratando de manipularnos. Entonces es mejor como pensar que si la intencionalidad no era claramente suicida, es porque hay otra intención y hay que buscar esa intención, hay que ver qué es lo que está pasando detrás de esa intención.